Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la charla de enfoque del dolor abdominal y apendicitis aguda, que se va a encontrar dividida en dos sesiones, una esta semana y la otra la siguiente semana. Como expositores tenemos a Michael Gelbes de décimo semestre y Andrés Felipe Doncel de octavo semestre. Como tutores tenemos al doctor Camilo Andrés Bautista Vaca, cirujano general del Hospital Militar, y al doctor Omar Gutiérrez Moreno, residente de cirugía general del Hospital Militar Central. Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a iniciar la primera charla del módulo abdominal, tal y como dijimos, por la extensión de los dos temas. Vamos a empezar con el enfoque del dolor abdominal. Lo voy a presentar yo. Y entonces, acá empezamos. Primero que todo, ¿qué es el abdomen agudo? Son signos y síntomas que realmente necesitan decisiones urgentes. Es un dolor abdominal que por la evolución que tiene nos indica que es una patología muy, muy grave. ¿Cómo pensamos que puede ser un abdomen agudo? Por la evolución corta que tiene, porque son de aparición muy abrupta, de aparición reciente y muy, muy brusca, o nos puede llegar a hacer pensar que es la agudización de alguna enfermedad crónica, como hablaremos posteriormente. En este caso podemos tener de dos tipos, pueden ser de tipo traumática o no traumática. Pero antes de empezar con esto, tenemos que hablar sobre la historia clínica, que va a ser la base y un pilar fundamental para encontrar el diagnóstico o un diagnóstico acertado en estos casos de abdomen agudo. Primero que todo, la historia clínica es algo muy importante que a pesar de todo tiene connotaciones legales y en nuestro campo es algo muy, muy importante que tengamos en cuenta, que tiene que ser en la historia clínica que tenemos que ser muy, muy integrales, o sea, copiar completamente todo lo que hacemos, tiene que tener una secuencialidad, tiene que seguir un orden cronológico desde el día que se inicia a hacer la historia clínica hasta el día del egreso, tiene que ser racional, se tienen que poner todas las partes científicas y tiene que ser concordante. Además, tiene que estar disponible siempre y es un documento privado. Es obligatorio y siempre tiene que estar sometido a una reserva. ¿Qué significa esto? Tenemos que tener cuidado con compartir datos de esta información. Solo el grupo tratante o las personas familiares con consentimiento de el paciente y el paciente tienen derecho a ver esta. También además de esto, tenemos que tener archivada, tiene que tener una custodia, hay un tiempo de conservación, dependiendo, hay algunas que tienen que conservarse para siempre, si es casos de alguna enfermedad muy extraña, o en casos de una historia clínica normal, tenemos que tener en cuenta que puede estar más o menos 20 años en reserva. Y nos puede llevar a sanciones no cumplir alguno de estos. Y en el caso de hacer una historia clínica en donde se llenen datos con punto o se salgan, se registren signos vitales, copiando y pegando historias clínicas anteriores, estos errores no son procesables en un proceso médico legal. Dicho esto, pues entonces empecemos. Principalmente todo paciente que llega con un abdomen agudo o con cualquier dolor, tenemos que hacerle una historia clínica. Para esto necesitamos aprender primero la identificación del paciente. En esta vamos a encontrar los datos que son el nombre, la edad, el género, la identificación, la ocupación, la EPS, su procedencia, de dónde vive, de dónde viene, con quiénes vive, su RH, su estado civil, su escolaridad y su religión. Desde el principio que empezamos a hacer una historia clínica, estos datos son muy importantes porque desde un principio nos pueden empezar a orientar algunas enfermedades, puedan que sea por la ocupación que tiene, por la procedencia donde viene, hay cierto tipo de enfermedades que son más prevalentes, en su estado civil, para la escolaridad nos sirve para explicarle al paciente que tiene y la religión es para, digamos, casos de creencias religiosas por los cuales no podamos transfundir sangre o hacer ciertos procedimientos. En el motivo de consulta es algo muy importante en lo cual el paciente nos cuenta cuál fue el primer motivo, el motivo inicial por el que vino
a consultar al servicio de urgencias. Además de esto, la enfermedad actual es muy importante porque va a ser la pieza clave con la que vamos a empezar a sospechar ciertas patologías y a entender por qué viene el paciente, desde cuándo inició y el trayecto de la enfermedad de lo que lleva. También es importante consignar el dolor, cómo es el dolor, cómo fue que se caracterizó y cómo fue evolucionando. Importante la revisión por sistemas, revisar enfermedades o síntomas que presente el paciente, además de las que ya nos comentó en la enfermedad actual. En estos momentos, pues lo importante es revisar que otros signos o síntomas podemos encontrar que el paciente no haya dicho porque no lo consideraba relevante. Ahora bien, es importante tener las características del dolor. Para eso vamos a usar una mnemotecnia muy conocida que es llamada alicia. La alicia del dolor, como vemos acá, primero nos habla del dolor, cuándo apareció, si apareció de forma abrupta, si fue progresiva, cuánto tiempo dura, la localización del dolor, en dónde le duele, dónde apareció el primer dolor o cómo era. La intensidad, esta la medimos según pues la escala, le preguntamos al paciente cuánto le duele de 0 a 10, siendo 0 que no le duele nada y 10 el peor dolor que ha sentido en su vida. Y las características del dolor es algo muy importante porque nos van a empezar a dar pistas de hacia qué enfermedad o qué patología nos estamos enfrentando. Podemos revisar, por ejemplo, podemos ver que un dolor es muy diferente al otro y puede significar cosas muy, muy diferentes como estaremos mirando a lo largo de esta charla. La irradiación, ¿hacia dónde va el dolor? Porque hay dolores que se sienten en un lugar, pero realmente la patología de base está en otro diferente. Es muy importante saber que la irradiación es diferente a un dolor referido. La irradiación es un dolor el cual sigue un trayecto nervioso, como si siguiera como una vía. Mientras que el dolor referido es un dolor que no sigue el dermatoma, no sigue estos caminos o estas vías, sino se encuentra en un lugar completamente distante al lugar de origen. Encontramos entonces diferentes tipos de dolor. Hay dolores viscerales que su característica principal es que es un dolor muy poco definido, es un dolor más localizado y se puede acompañar de síntomas como mareos, náuseas, vómitos y es importante saber que estos, pues la principal causa son el dolor de estómago. ¿Y por qué es? Porque las inervaciones que tienen estos ya sea, son de vísceras peritoneales y al recoger esa información da un dolor inespecífico. Mientras tanto, el dolor somático es un dolor que sigue un trayecto más definido y por esto es un dolor agudo, es muy bien localizado y este se relaciona según la víscera afectada que tengamos. Entonces, este se agrava por movimiento o por palpación en el lugar y se acompaña de contractura muscular o lo que llamamos defensa muscular. También el dolor referido, como decíamos anteriormente, es un dolor en una zona distante del lugar de origen. Encontramos muchos casos, por ejemplo, en la colecistitis, podemos encontrar a veces que el paciente nos refiere un dolor en la escápula, en la parte posterior. También, después de esto, tenemos que interrogar muy bien al paciente sobre sus antecedentes. ¿Por qué? Porque estos nos pueden dar ideas de si es una reagudización de alguna patología, qué patologías tiene, si está tomando algún medicamento que nos pueda causar la enfermedad o también podemos encontrar diferentes hallazgos que nos llevan a pensar por qué se dio esto, como por ejemplo, tenemos que preguntar siempre los antecedentes patológicos, los antecedentes familiares, los antecedentes farmacológicos, si tiene alergias, si ha recibido cirugías, qué cirugía recibió, si ha estado hospitalizado, si lo han transfundido, si ha sufrido golpes o alguna lesión, si está tomando anticonceptivos, si presenta alguna enfermedad de tipo autoinmune.
De acá ya pasamos al examen físico. ¿Qué vamos a hacer en el examen físico? Vamos a empezar a revisar al paciente desde el primer momento. ¿Y cómo hacemos esto? Primero, tenemos que empezarlo a mirar y mirando al paciente, iniciamos viendo su postura, su posición, su cara y revisamos los signos vitales. ¿Qué cuáles son? Tenemos que mirar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la temperatura y los pulsos arteriales, mirando qué tan amplios son y cuál es su frecuencia. ¿Por qué? Estos nos van a ayudar a dilucidar alguna patología de las cuales mencionaremos posteriormente. En este momento, acá también es cuando valoramos si el sujeto puede responder a nuestras preguntas o no y vamos a empezar a mirar su nivel de conciencia. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con la escala de Glasgow, que como ven está compuesta por tres partes importantes, que es una parte motora, una parte vertebral y una parte ocular. Dependiendo del número que nos den, si nos responde con los ojos en algún momento al hablarle, al hacer una orden, al hacer dolor frente a él o si no responde, esto nos da un puntaje y lo vamos a ir sumando. Siempre con esto pues ya podemos ir valorando poco a poco el nivel de conciencia de las personas. Vamos a mirar que también el grado de hidratación del paciente, si se ve de la coloración de la piel, si se ve pálido, si se ve color amarillo por una ictericia, si se ve cianótico y revisar siempre las mucosas. También la actitud, como decíamos, ¿por qué? Porque esto nos puede llegar a dar alguna impresión solo con estos pocos datos, ya nos puede empezar a dar una información valiosa para ciertas patologías. Por ejemplo, si encontramos un paciente con hipotensión y taquicardia, nos hacen pensar de una vez que está en shock por una hemorragia. Puede hacer que esté sangrando por algún lado. Si encontramos una fiebre y taquicardia, empezamos a pensar en algo inflamatorio, como podemos ser la apendicitis, una colicistitis o incluso una obstrucción. Si encontramos un paciente con hipotensión, fiebre e ictericia, empezamos a pensar ya en una colangitis. Después de esto, también es muy importante el dolor torácico para revisar un abdomen agudo. ¿Y por qué es esto? Lo que sucede es que hay algunas patologías, después de que realicemos una exploración completa, que pueden simular el dolor abdominal. Y parece que fuera un síndrome, un abdomen agudo, pero realmente son enfermedades torácicas que, por lo que les comentaba anteriormente de los nervios, el dolor se siente en esa zona. Entonces, en este momento siempre es importante que realicemos la exploración física completa, la parte torácica muy completa y sistemática, incluyendo la auscultación. ¿Para qué? Para descartar fibrilaciones auriculares, una neumonía o una patología pues, de dolor abdominal que esté iniciada en esta zona. Hacer una buena inspección y una buena palpación. Pero en este momento, ¿por qué debemos auscultarlo? Esto es muy, muy importante para encontrar la fibrilación auricular. ¿Por qué la fibrilación auricular es importante? Porque va a generar trombos. Estos trombos, el ventrículo izquierdo los va a mandar por la circulación y pues estos pueden llegar a formar un tromboembolismo en zonas importantes, como por ejemplo tenemos en la arteria mesentérica superior, y eso nos lleva ahora sí a un cuadro completo de una isquemia intestinal. Además de esto, también la neumonía, en este caso de las que comentaba, produce un dolor en el parénquima pulmonar, es un dolor visceral, pero lo que pasa es que va a irritar toda la zona pleural. Esto, ¿qué va a hacer? Hace que los nervios intercostales correspondientes hagan un espasmo. Este espasmo va a llevarlo a los músculos dorsales. Esto me va a contraer la rama dorsal de pues, el nervio en cuestión y este dolor va a ser interpretado como un dolor irradiado al abdomen. Entonces, por esto las neumonías, principalmente las basales, que se encuentran en la zona de acá, como vemos, son las que encontramos con esto. Por eso, la inspección es algo muy, muy importante que tenemos que hacer, inspeccionar muy bien la zona torácica de los pacientes y, sobre todo, auscultarla por lo mismo que les comentaba anteriormente. Ahora sí, Eh, es... Sí. hay una cosa para acotar muy bien lo que dijiste.
Digamos que ese dolor referido que dicen las neumonías y más en esta época, por la irradiación, como tú bien decías, por el dermatoma que sigue. Esas neumonías son, y por eso es tan importante esa auscultación torácica también, y la búsqueda de las fibrilaciones auriculares en sospechas de unos procesos isquémicos mesentéricos, que creo que lo vamos a abordar más adelante, pero es importante también saber eso y que tengan en cuenta que también en la parte del tórax se pueden, digamos, que hallar otros signos semiológicos de la parte, pues, que nos puedan representar algo en la parte abdominal, como es una neumonía basales derechas, que son, generalmente hacen que duela el abdomen y generalmente se confunden mucho con procesos inflamatorios agudos de la vesícula, ¿no? Muy bien. Listo, gracias, doctor. Entonces, ahora, ya entrando en materia, la parte de la inspección abdominal, que recordemos que en este caso se hace primero la inspección, posteriormente la inspección, sin llegar a tocar el abdomen, se hace la auscultación para evitar hacer algún cambio en la zona abdominal, para poder oír la peristalsis o los ruidos intestinales que hayan. Después pasaremos a la palpación y posteriormente ya terminaremos ya con los demás signos, con la percusión. Entonces, en la inspección, ¿qué podemos llegar a inferir mirando a un paciente? En este momento, nosotros miramos a un paciente, podemos llegar a encontrar incluso distensión abdominal, que nos puede llegar a hacer pensar en una obstrucción intestinal, en asitis, en una peritonitis bacteriana, en diferentes cosas. Pero esto nos va cerrando el cerco de qué posible patología tenga un paciente. En este momento, hasta ahora, no lo hemos tocado, no hemos tocado el abdomen, simplemente mirando podemos llegar a inferir este tipo de patologías. Entonces, también es muy posible que en pacientes muy delgados veamos peristaltismo. Esto pues nos puede llegar a hacer pensar en obstrucciones intestinales. Si vemos lesiones o erupciones cutáneas, nos puede llevar a hacer pensar en un herpes zóster, una dermatitis o diferentes tipos de patologías. Si vemos una circulación colateral, como por ejemplo el signo llamado la cabeza de medusa, esto nos lleva a pensar ya en hipertensión portal. Y esto solo simplemente lo necesitamos o lo podemos inferir mirando al paciente. De esto pasamos a la auscultación. Al auscultar vamos a empezar a oír el peristaltismo o los ruidos que haya. El peristaltismo ausente nos puede llegar a hacer pensar en hilo intestinal, en una peritonitis, en una pancreatitis, en cuadros que nos den dolor y que hagan que se dé un hilio como tal. También podemos encontrar ruidos hidroaéreos y posteriormente les mostraremos los signos que nos pueden empezar a hacer pensar en ciertas patologías. Además de esto, también se debe hacer la palpación, en la cual pues encontraremos los signos que les mostraremos posteriormente, y la percusión es algo muy importante porque pues también nos ayuda a encontrar si hay matidez en algunas zonas por por visceromegalias, o también podemos encontrar timpanismo porque hay aumento de flatos o cualquiera de estas. Como tal, acá están los diferentes signos que podemos encontrar según los 9 cuadrantes que tenemos: la parte del hipocondrio, la parte de los flancos, las fosas ilíacas, el hipogastrio y el mesogastrio. En cada uno de estos encontramos algún signo importante, como por ejemplo, en el hipocondrio derecho podemos encontrar el signo de Charcot, que ¿qué es? Es un dolor intermitente que encontramos en este cuadrante, este es principalmente por una coledocolitiasis, si le sumamos una ictericia y una fiebre. Está el signo de Murphy, que nos lleva a pensar en una colecistitis aguda. Este signo, ¿qué es? Es un dolor a la inspiración y a la palpación en esta zona de acá, en este punto. El signo de McBurney, muy conocido pues actualmente, debido a que nos lleva a pensar en la apendicitis. Se encuentra en la fosa ilíaca derecha, lo mismo que el signo de Dunphy, el cual es también de apendicitis aguda. En este caso, el signo de Dunphy pues es un incremento al dolor eh, con cualquier balsalda que hagamos, como la tos, hacer fuerza en el abdomen. Cualquiera de estos nos va a llevar a más dolor. Están otros signos que podemos encontrar,
como es el signo de Aaron, que nos pone a pensar en apendicitis, es un dolor en el epigastrio cuando estamos haciendo compresión acá en esta zona de acá, en la fosa ilíaca derecha. Están otros como el signo de Cullen, que es color azulado periumbilical, que nos lleva a pensar que hay sangre en el peritoneo, ya sea por cualquier tipo de sangrado, por perforación o por cualquier otro signo que veamos. Está el signo de Rovsing, que es el dolor en el punto, al hacer presión en el punto de McBurney, y al soltar, el dolor se siente en esta zona. Principalmente es por el reflejo de descompresión. Y está el signo de Chandelier, que es un signo ginecológico principalmente. Este nos da para encontrar una EPI o enfermedad inflamatoria pélvica, que es un dolor extremo en el abdomen inferior y en la pelvis cuando movemos el cuello uterino. Hay otros signos que encontramos como el signo de Gray-Turner, que es de pancreatitis, pero realmente no es patognomónico de esta enfermedad y se encuentra también en otro tipo de patología como es el trauma, que esto lo que nos significa que es que hay un hematoma retroperitoneal que está llegando a la piel y este realmente es descrito en menos del 2% de los casos de pancreatitis aguda severa. Si llegamos a encontrar este signo y en caso de una pancreatitis, lo que indica es que es muy grave y la mortalidad es muy alta. Lo mismo sucede con el hemoperitoneo, significa que hay un daño o un sangrado importante en la cavidad retroperitoneal, y el otro es el signo de Giordano o de la puñopercusión que conocemos. Esta nos ayuda a identificar en el caso de que tengamos cálculos. Entonces, pues acá ya nos da un paso más para ir a un diagnóstico que nos confirma que no es un abdomen agudo. Acá podemos ver, como tal decíamos, el signo de Gray-Turner, en este caso es de tipo traumático, como vemos, y principalmente es muy raro encontrarlo en una pancreatitis. Si la encontramos, es muy grave. Ahora bien, la peritonitis. ¿Qué es la peritonitis? Es una irritación que tiene toda la cavidad. ¿Y esto a qué se debe? Principalmente se dice que la peritonitis está por bacterias que colonizan, que se traslocan de un lugar a otro y llegan a el peritoneo y lo inflaman. Este proceso, ¿cómo llega a ocurrir y por qué? En el caso de cualquier enfermedad que dañe su pared o se inflame, hace que esta irritación y las bacterias en algún momento, ya que estamos hablando del tracto gastrointestinal, puedan migrar de ahí y llegar a la circulación sanguínea. Después de esto, ellas van a pasar a los ganglios linfáticos mesentéricos, de ahí van a llegar a la circulación ya sanguínea sistémica y posteriormente van a llegar al líquido acítico, donde pues ya me van a empezar a generar este daño. De la peritonitis tenemos que tener en cuenta algunos signos que nos llevan a pensar. Hay un signo que se llama Gounod de Mussy, que es dolor agudo, difuso al tocar el abdomen. Debido al tocar el abdomen va a doler mucho y es un signo de peritonitis generalizada. Lo mismo el signo de Blomberg, que es al hacer presión y al soltar va a hacer dolor, va a generar dolor en todo el abdomen. Lo podemos clasificar en primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son de una causa no aparente y significa que el microorganismo o la bacteria viene de un lugar más lejano que no es principalmente la cavidad abdominal. Por ejemplo, pacientes que les llegue, que por diálisis o por algún proceso, por infecciones respiratorias, por infecciones de tracto urinario, llegan hasta acá. Nosotros nos vamos el día de hoy a enfocar más en las secundarias. ¿Por qué? Porque estos son principalmente a partir del foco intraabdominal y son las causas más importantes que nos llevan a pensar en un abdomen agudo. La mayoría de estas son o llegan a ser de tipo quirúrgico. Las terciarias, estas pues es por cuadros difusos, persistentes al tratamiento quirúrgico y principalmente son por peritonitis posoperatorias, abscesos y inmunosupresión. Ahora bien,
hay patologías médicas, como decíamos, que nos simulan este tipo de enfermedades, como es el infarto, una pericarditis, congestión del hígado, una neumonía. La cetoacidosis diabética nos puede llevar a esto, la insuficiencia suprarrenal aguda, una anemia de células falciformes. Esta principalmente es causada porque las células falciformes lo que hacen es que los glóbulos rojos se vuelven muy rígidos y esto nos lleva a la formación de coágulos en ciertas zonas, lo cual en este caso nos puede llevar incluso a cuadros isquémicos que llevan a un dolor muy, muy fuerte. En este caso se encuentran casos de que el dolor les dura 7 días o incluso más. Y también la púrpura de Heno-Chollein. Ahora, ya mirando por la parte anatómica, también nos puede dar una idea de, según el dolor, dónde está alguna enfermedad. Como vemos acá y como mostrábamos en la división de los 9 cuadrantes, la parte anatómica, acá encontramos patologías de la vesícula biliar, como son la colelitiasis, el cólico biliar, la colecistitis. En estos casos podemos encontrar la obstrucción intestinal, el divertículo de Meckel. Este divertículo es un pequeño divertículo que se encuentra en el intestino delgado, se encuentra más o menos en el 2% de la población. Podemos encontrar perforaciones intestinales, la apendicitis, de causas ginecobstétricas como son embarazos ectópicos rotos o diferentes tipos. También podemos encontrar la diverticulitis, obstrucción intestinal, una pancreatitis aguda o una perforación gastroduodenal. Ahora bien, es importante, ya después de haber hecho una buena historia clínica hasta el momento, ya debemos tener una idea más o menos clara de cuál es la patología a la cual vamos a tratar, o más o menos una idea de qué tipo de patología es. Para esto, si no estamos muy seguros o queremos hacer una confirmación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir para clínicos. En este momento es muy importante no pedir para clínicos para ver qué es, sino ya tener una idea preformada de qué es lo que posiblemente es y empezar a descartar del círculo pequeño que habíamos hecho anteriormente. Entonces, acá podemos pedir un hemograma en el cual podemos ver anemia. Si vemos anemia, podemos pensar en un hemoperitoneo. Si vemos leucocitos, pueden ser un proceso inflamatorio o una sepsis. Podemos ver trombocitopenia, nos pone a pensar en sepsis o en daño esplénico. O podemos ver también pedir una glucemia para ver que no sea una cetoacidosis diabética, como decíamos anteriormente. Podemos pedir urea y creatinina para valorar cómo está el riñón, los electrolitos en caso de obstrucciones intestinales, la amilasa, si pensamos que es una pancreatitis. Pero recordando siempre que tiene que ser 3 veces del valor normal, que es 0 a 137, dependiendo del laboratorio. Podemos pedir lactato deshidrogenasa, enzimas hepáticas, la bilirrubina. Y en casos de sospechas de que es otro tipo de enfermedad, podemos pedir CK y CKMB, que son pues las enzimas específicas del corazón si sospechamos un infarto agudo. Los de coagulación en pacientes anticoagulados, en sepsis y una gasometría para ver. También podemos pedir exámenes de imágenes, como son una radiografía de tórax, en el caso de querer ver un derrame pleural, una neumonía, una perforación de víscera hueca, podríamos ver neumoperitoneo, o si se deforma el diafragma, hay un trauma abdominal. Después de esto, ahora sí, ya podemos empezar a pensar en cómo vamos a clasificar esto. Hay diferentes tipos, hay inflamatorias, hay vasculares, hay de cuerpos extraños, pueden ser neoplásicas, puede ser una obstrucción, puede ser un trauma o puede ser una enfermedad que puede ser manejada médicamente que está simulando un abdomen agudo. Entonces, podemos encontrar en este caso inflamatorias como lo son la apendicitis, la colecistitis, la pancreatitis y la diverticulitis. Como vemos acá, un apéndice y cada una de estas enfermedades, pues lo importante es llegar a pensar en ellas dependiendo ya de lo que llevamos de la historia clínica. Otro momento es la parte de las infecciones o las infecciosas, que son
dadas principalmente por la colitis, la enteritis o cualquiera de estas. Como vemos acá, esta es una colitis y acá también es muy importante la perforación. ¿Por qué la perforación? Puede ser por obstrucciones, debido a que hay obstrucciones tan grandes que llegan a dañar el tejido y se perforan, o las úlceras pépticas, como podemos ver en este video. Las úlceras pépticas, lo que sucede es, pues como vemos acá, podemos ver sangre y el daño del tejido. Como sabemos, una úlcera es un daño del tejido y la necrosis de ese pedazo. Y si escala mucho, puede llegar a traspasar completamente el intestino y nos da una perforación, lo cual nos va a generar que todo el contenido gastrointestinal salga al peritoneo, lo inflame y tras del hecho nos dé un signo muy característico, que es el signo de abdomen en tabla, que está pues por esto. Tenemos también causas vasculares. ¿Cómo vamos a sospechar este tipo de patologías? Porque va a ser un dolor agudo, muy difuso, va a ser de máxima intensidad y va a ser muy súbito, va a ser muy violento, va a estar generalizado y va a ser muy, muy persistente. Además de que con lo anterior que hicimos vamos a encontrar una taquicardia, vamos a ver que el paciente se ve muy, muy mal, va a haber, en algunos casos puede haber hipotensión arterial, la distensión abdominal, pues por compromiso, un silencio abdominal debido al dolor que tiene y en algunos casos podemos ver enterorragia. Entonces, como vemos acá, hay ciertos tipos de patologías que nos llevan a esto. En este caso podemos ver un aneurisma aórtico, acá como vemos, es de 7.8 centímetros. Normalmente tenemos que saber que uno de estos es operable hasta 5.5 centímetros. En estos casos, el problema mayor que pueden tener es una ruptura, lo cual nos va a llevar a una hipotensión, al paciente pálido, incluso a un choque hipovolémico por la pérdida de sangre debido a que es una arteria muy importante y una de las más grandes. Ahora, como hablábamos anteriormente, las células falciformes pueden generar trombos. Estos trombos, ¿dónde pueden ir? Como vemos acá, acá podemos ver el tronco celíaco y acá la arteria mesentérica superior, la cual sufrió un trombo, en este caso, una embolia, la cual cortó completamente el suministro. ¿Y a qué nos lleva? A esto, a una isquemia intestinal, debido a que esta es la arteria que más influencia tiene, debido a que por las ramas que genera es la que perfunde la mayor parte del intestino. Mientras que a pesar de esto, tiene pues diferentes anastomosis con las otras arterias, tanto el tronco celíaco como la mesentérica inferior, la cual se unen y pues nos ayuda a perfundir el tejido, pero debido a que esta tiene tantas ramas, si se corta el flujo abruptamente, lo más posible es que se llegue a una isquemia como vemos acá. Las diferentes causas que podemos encontrar, como decía, puede ser una trombosis arterial, pues por acúmulo de lípidos, puede ser un embolismo arterial, como por ejemplo, como hablábamos de la anemia de células falciformes, una isquemia mesentérica no oclusiva y una trombosis venosa. Esta puede ser dada por un golpe, un trauma o cualquier émbolo que llegue hasta las venas. Y el embolismo arterial, por esto era lo importante, que decíamos que lo importante es auscultar a un paciente, porque la fibrilación ventricular también es la principal causa del embolismo arterial. Podemos encontrar neoplásicas. En este pues encontramos que en el intestino delgado al menos del 5% de todos los casos son neoplasias, donde el adenocarcinoma y el tumor carcinoide son los de mayor prevalencia clínica que podemos encontrar. Estos nos pueden causar perforaciones o, en su caso, si están creciendo intraluminal, nos pueden causar una obstrucción intestinal. Además de esto, pues como acá vemos, acá se encuentra la neoplasia y nos puede llegar incluso a cuadros isquémicos. El intestino grueso, lo que encontramos es que la neoplasia maligna más común constituye el 90%
de todos los cánceres que se encuentran en el intestino grueso son los adenocarcinomas principalmente, y también de esto es muy, muy importante, es que es muy raro antes de la edad de 40 años, pues a excepción de los síndromes de poliposis, que pues genéticamente están condicionados, se encuentran de un 0,5 a un 2% de todos los casos de cáncer de intestino grueso, y pues se tienden a presentar más precozmente. Más arriba de esto, como decíamos, el 5% está representado por un síndrome llamado el síndrome de Lynch, que pues se verá posteriormente. Y pues acá podemos ver una neoplasia. Algunas neoplasias pueden seguir creciendo hasta llegar a pasar a ser transluminales y llegando a perforarse, o incluso, como vemos en este caso, este adenocarcinoma estaba creciendo intraluminal, lo cual me generó fue un cuadro de obstrucción. Podemos encontrar cuerpos extraños, como los son besoares, que pues un besoar como tal es una obstrucción del, de toda la asa intestinal debido a sustancias que el cuerpo no puede digerir y no puede pues desechar. Por ejemplo, como vemos acá en este video, acá podemos ver un besoar. Esto está compuesto por diferentes materiales y como vemos, esta es el asa intestinal ya completamente distendida a comparación pues de lo normal, debido a que esta obstrucción evita que pues haga deposiciones. En este caso no se verían flatos, que son los gases. ¿Por qué? Porque no hay paso, no hay flujo hacia las demás asas intestinales, como vemos acá. Estas son de tamaño normal, estas son ya por obstrucción. En estos casos de obstrucción también podemos tener diarrea, pero esta diarrea es por rebosamiento. Significa que se llenó tanto esto que empezó a filtrarse un poco el líquido por las paredes, e incluso esto nos puede llevar a una perforación. Ahora también tenemos introducción de cuerpos por vía rectal o infecciones, que son unas de las patologías más comunes, como por ejemplo acá tenemos una obstrucción por Ascaris lumbricoides, como vemos acá, o en otros casos es por los mismos pacientes que ingresan objetos por su cavidad rectal y no pueden sacarlos posteriormente, lo cual nos va a generar obstrucción. También la parte de medicamentos es muy importante en la parte de obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal puede ser mecánica por los síndromes de adherencias, que pues lo importante acá es que una obstrucción intestinal, el cerca más o menos del 10 al 15% son el 10 al 15% de todas las consultas que se hacen en cirugía general en el servicio de urgencias, y cerca del 80% de estas son secundarias a los procesos adherenciales, como decíamos, o que se dan pues posteriormente a cualquier cirugía que haya tenido el paciente. Además de esto, pues como decíamos, el intestino delgado pues es muy proclive a no generar ningún síntoma. Entonces es realmente difícil saber que el intestino delgado tiene, porque no presenta ningún síntoma, y esto lo que nos hace es no sospecharlo e incluso llegarlo a encontrar como un hallazgo incidental. Acá, ¿qué vamos a encontrar? Principalmente es un dolor abdominal tipo cólico, va a haber taquicardia, va a haber vómitos, como dije anteriormente, puede tener diarrea, puede que no, no va a haber paso de gases, y el vómito es importante saber que es de tipo fecaloide, se ve de color café, tiene toda esta pues patología, y lo más importante, vamos a tener distensión abdominal. No va a haber eliminación, y pues en la radiografía vamos a encontrar niveles hidroaéreos e incluso las asas intestinales muy, muy grandes. Como vamos a ver, estas son lo que llamamos las adherencias postquirúrgicas, y pues estas
se ven de esta manera, lo que hacen pues es un proceso de obstrucción que evita que nosotros podamos generar deposición. De tipo no mecánico encontramos otras, pero este es el síndrome de Ogilvy. Es realmente muy, muy raro. Del 20 al 30% pues requieren un manejo, el resto se soluciona solo con manejo médico. ¿Y cuál es el manejo médico? Pasar una sonda nasogástrica, aspirar el contenido, hidratar bien al paciente, suspender la vía oral por un tiempo. ¿Cómo lo vamos a ver? Esto es una oclusión que se genera en en el intestino, es muy, muy rara y pues lo que nos va a generar, como vemos acá, son las asas distendidas y una obstrucción completa. Ahora bien, otro característica también puede ser por trauma. El trauma ya puede ser por un objeto penetrante, por una bala, una granada o cualquiera de estos nos va a llevar pues también a una peritonitis. Como vemos acá, en este caso es un paciente con un trauma debido a una caída en motocicleta y acá también pues por una herida cortopunzante. Ahora bien, después de todo esto, nos ponemos a investigar y a mirar y ya después de todo lo que hemos hecho, ya podríamos decir si un paciente necesita o no una cirugía. Los que vimos anteriormente, la mayoría de ellos y todos ellos, lo primordial sería pasarlo a cirugía. Lo importante es que hagamos bien la boleta y lo pasemos a las salas de cirugía. Como podemos ver, hay diferentes tipos de patologías que nos llevan a un abdomen quirúrgico. Lo importante es que todas las que vimos anteriormente deben ser remitidas, debe pasarse en una interconsulta con el cirujano para hacer el tratamiento quirúrgico lo más rápido posible y sobre todo también tener en cuenta los dolores ginecobstétricos o incluso también tener muy en cuenta las otras patologías, para las otras patologías que pueden simular un abdomen agudo y después de ya haber hecho todo lo que hicimos, saber si sí es quirúrgico, si no es quirúrgico y si yo le puedo dar manejo. Como tal, podemos tener ciertos criterios de gravedad que nos hacen pensar que el paciente necesita un apoyo más o que es muy importante que se pase rápidamente, que son hematomas o heridas que no han parado de sangrar o hematomas que se están expandiendo, ruidos de lucha o silencio abdominal, que tenga una duración de más de 6 horas, una presencia de una masa pulsátil, en este caso sería principalmente para los aneurismas aórticos, una frecuencia mayor a 30 o menor a 10 respiraciones por minuto. Esto nos puede llevar a pensar en un estado séptico, cualquiera de estos. Ausencia o asimetría de pulsos periféricos nos puede llevar a pensar en una disección aórtica o otro tipo o una patología obstructiva. En este caso hay que tener en cuenta que la disección aórtica da un dolor lacerante y que se va expandiendo poco a poco hacia abajo. Va la disminución del nivel de conciencia, signos de hipoperfusión en la piel y en las mucosas, lo que conocemos como cianosis, o un paciente con una distensión abdominal. Importante siempre tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, las causas que tenemos que pensar, siempre si puede ser manejada médicamente o si no, y dependiendo de esto, si es una patología quirúrgica o si podemos darle un manejo médico y analgesia para curar al paciente. Y con eso, pues terminamos. Muchas gracias a todos por su atención. No sé si tengan preguntas o... Listo, pues finalizada la charla, entonces vamos a dar paso a las preguntas. Las pueden realizar ya sea por el chat o pueden abrir su micrófono y hacer las preguntas. No olviden también llenar el link de asistencia que se encuentra en el chat.
Doctor Omar, también pues quedamos a la espera de si usted tiene algún comentario acerca de la charla. Doctor Omar, ¿se encuentra en la charla? De pronto se ocupó el doctor, pero pues entonces yo aprovecho para volver como a comentar lo que había escrito en el chat. Muchas felicitaciones, Michael, por la charla, muy completa. Es súper importante tener en cuenta esto, saber enfocar bien al paciente con abdomen agudo y es primordial esta charla para poder seguir como con todos los temas que vamos a abordar como grupo de abdomen uno de este primer módulo y pues la próxima semana lo empezaremos a ver con apendicitis aguda. Entonces, muchísimas gracias. Chicos, preguntas, este es el momento y si no, pues los esperamos la otra semana. Bueno, listo. Entonces, Luz Valeriana Barrete hizo una pregunta que es, para los criterios de gravedad, ¿con cuánto se considera que el paciente debe ser remitido a cirugía? Bueno, realmente estos criterios de gravedad no son específicamente para enviar a un paciente a cirugía, sino para lo que son para ponernos a pensar que el paciente va a necesitar otro tipo de ayudas importantes, como por ejemplo que necesite vasopresores, que necesite un ventilador, que necesite pues una cama en UCI o cualquiera de estos. Realmente lo que nos lleva a pensar en que un paciente deba o no ser remitido a cirugía es el criterio quirúrgico que tengamos. O sea, nosotros al ver al paciente, sentir y pues después de ver esto y clasificarlo como en las patologías que habíamos visto, nos pone a pensar en este paciente lo tengo que pasar a cirugía. ¿Por qué? Porque son pues estas enfermedades que no, por vía médica, no es posible realmente mejorarlas. Como acá leyendo, siguiente de Jorge Luis, el manejo médico del paciente mientras se interconsulta. Bueno, el manejo médico es dependiendo de cada una de las patologías. Hay algunas en donde no se les da nada de vía oral, en algunas no se les puede dar analgesia debido a que toca hasta que se instaure el diagnóstico, no se les puede dar nada de eso, pues porque toca revisarlo. Y eso realmente depende más es de la patología en cuestión. Hay algunas que se inicia siempre, lo que casi siempre se inicia es, les da, pues, se les toma dos venas, dependiendo si es inestable o si es estable, se le toman dos venas y se da buena hidratación, se les quita la vía oral, se preparan para cirugía y pues dependiendo de esto. Principalmente el dolor abdominal, ¿cómo se maneja? Realmente, como te digo, es más dependiendo de cada una de las patologías. Lo importante es saber orientarnos hacia cuál de ellas va a ser y cuál va a ser el tratamiento que le vamos a dar a cada una de estas. Principalmente, la mayoría de estas, ¿cómo se tratan? Con cirugía. Eh, Qué pena, perdón muchachos, estaba un poco ocupado. Lo que dice John es muy importante. Digamos que el tratamiento de estas patologías es la parte quirúrgica, sin duda. Entonces, siempre en el abdomen agudo el tratamiento va a ser la parte quirúrgica, pero en las valoraciones iniciales es muy importante ver y enfocar al paciente para ver cuál de todas las gran variedades, como vimos y como muy bien nos expuso John, es la causante del cuadro de el abdomen agudo, que pueden ser varias causas dentro de un gran número de diferentes patologías y etiologías. Entonces es muy importante primero enfocar, como bien dijimos,
Y el tratamiento analgésico, como bien dijo John, puede a veces enmascarar algunas patologías. Bueno, ya cuando está instaurado todo el abdomen agudo y todo, pues, todo el proceso de peritonitis en pacientes, por ejemplo, con perforaciones apendiculares, ya es un poco más evidente y la clínica va a ser un poco más evidente, pero en los primeros inicios y en las primeras, digamos que en las primeras etapas de los cuadros apendiculares agudos, que eso lo vamos a ver más adelante en la próxima charla, que no te van a dar una clínica tan florida como un abdomen agudo, digamos que estos analgésicos nos pueden, digamos que enmascarar un poco esta, esta patología y nos puede demorar mucho más el diagnóstico. La idea es operar lo más rápido y pues tener un manejo lo más rápido, si sea quirúrgico, médico o el que sea. Bueno, ¿qué más Eh, preguntas hay? ¿O qué Doctor, quieres decir? Sí, acá hay cuéntame. una pregunta en el chat que dice, buenas noches, saludos desde la Universidad de Manizales. ¿Cuál es su opinión de la analgesia con opioide del aneurisma abdominal? ¿Me repites, perdón? Es que estoy El acá. abdomen agudo, Mike. De abdomen agudo, perdón. Estoy pensando en otra cosa, perdón. ¿Del Buenas noches. aneurisma? No, de abdomen agudo. Ok, bueno, lo que les estaba diciendo, en primeras instancias nos pueden mascarar un poco el cuadro, no puede dar digamos que en las primeras instancias de los procesos inflamatorios nos puede enmascarar un poco el cuadro inicial, pero si ya se tiene el diagnóstico y ya se tiene, digamos que la sospecha del abdomen agudo, que es la parte quirúrgica, se puede iniciar ¿qué? El manejo con opioides o con AINES o con antiinflamatorios o con el paracetamol, el acetaminofén, ya cuando tú tienes la conducta quirúrgica instaurada, porque ya al fin y al cabo todos esos pues las patologías que requieren intervención quirúrgica pues ya van a tener esa decisión y ya van a ser enfocadas hacia el quirófano, apendicitis, perforaciones, úlceras perforadas, una enfermedad diverticular complicada con periperitonitis, perforado el divertículo. Está claro que hay otros procesos de abdomen agudo que nos pueden dar abdomen agudo que no son quirúrgicos netamente, eso hay que aclararlo también, como son las pancreatitis. Bueno, entonces te pueden generar un cuadro de abdomen agudo, pero el tratamiento de las pancreatitis, y yo creo que lo abordaremos más adelante en las diferentes revisiones, no va a ser quirúrgico en primera instancia, porque eso tiene muy bien sus indicaciones, como síndromes compartimentales que presentan las pancreatitis, pero esos cuadros como les digo, no todos requieren manejo quirúrgico, como son las pancreatitis. En esos, el pilar, como vamos a ver más adelante en los diferentes módulos, es el manejo con analgésicos, AINES, opioides. No sé qué otra pregunta tengan. Acá preguntan, doctor, ¿cómo se pueden prevenir las adherencias causadas por cirugía abdominal? Las adherencias, digamos que hay algunas barreras físicas y químicas que nos ayudan a disminuir eso, que son barreras, no, pues acá sin decir nombres comerciales ni nada de eso, pero son barreras que tú pones en el abdomen para que no generar ese síndrome adherencial. Digamos que todas las cirugías, aparte de, o sea, que necesiten una cirugía, una intervención quirúrgica abdominal, tienen riesgo, obviamente, de unas síndromes adherenciales, porque ese va a ser el proceso y va a ser la cicatrización normal como en cualquier otra parte del cuerpo de formar adherencias. Pero hay ciertas barreras químicas y físicas que nosotros podemos utilizar intraoperatoriamente que hacen que no haya contacto entre esas asas y químicamente y físicamente no se produzcan esas adherencias. Entonces, sí hay métodos que se pueden utilizar, pero toda cirugía está propensa a formar adherencias, por más mínima que sea, una apendicectomía, una colecistectomía, claramente otras más grandes como resecciones intestinales, ¿no? Pero sí hay barreras físicas y hay barreras químicas que te ayudan a eso. Muchas gracias, doctor, y también muchas gracias a nuestros asistentes. Los invitamos nuevamente a llenar el formulario de asistencia y también los invitamos a que si tienen más dudas, las generen en la próxima charla, que va a ser la otra semana. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes, entonces estaré en las otras revisiones, con un poquito más de tiempo, pero muy bueno, John, muy buena revisión, muy bien enfocado. Digamos que es un tema bastante amplio, pero,
pero lo enfocaste muy bien. Son muchas patologías, como bien lo dijiste, que poco a poco iremos, digamos que desvelando un poco y profundizando esto como un buen abrebocas de todo lo que pues, van a seguir revisando. Muy buen tema y muy buen grupo de interés, muchachos. Entonces espero acompañarlos en la siguiente, no duden en preguntarme y pues los apoyaré con todo. Bueno, Listo, muchas gracias, doctor. bueno, hasta luego, que estén bien. Muchas gracias a todos y feliz Bueno. noche.